Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Un análisis de la obra de Edgar Morin. Edgar Morin, un reconocido filósofo y sociólogo francés, ha dejado una profunda huella en el pensamiento contemporáneo. Su obra, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, es un llamado a la acción para repensar la educación en un mundo complejo y cambiante. En este ensayo, exploraremos los 7 saberes esenciales que Morin propone, analizando su relevancia para la educación del futuro. 1. La naturaleza de la naturaleza humana. Enseñar la condición humana. Morin comienza por enfatizar la importancia de comprender la naturaleza humana en su complejidad. La educación del futuro debe enseñar a los estudiantes a reconocerse como seres biológicos, sociales, culturales e históricos, con una capacidad única para la creatividad y la autorreflexión. Para Morin, la educación debe abandonar la visión fragmentada del ser humano, que lo reduce a un conjunto de partes separadas. En cambio, debe promover una visión holística que reconozca la interdependencia de los diferentes aspectos de la existencia humana. 2. Enseñar la condición terrestre, la identidad terrenal. Morin argumenta que la educación debe enseñar a los estudiantes a comprender la condición terrestre como un todo. La identidad terrenal implica reconocer que todos los seres humanos comparten un mismo planeta, con recursos finitos y desafíos comunes. La educación debe fomentar la conciencia ecológica y la responsabilidad global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del cambio climático, la desigualdad social y la degradación ambiental. 3. Enseñar la condición humana, la identidad terrestre. Morin destaca la importancia de enseñar la condición humana, reconociendo la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra especie. La educación debe fomentar la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. 4. Enseñar la identidad terrestre, la condición humana. Morin subraya la necesidad de enseñar la identidad terrestre, entendiendo que la Tierra es un sistema complejo e interconectado. La educación debe fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. 5. Enseñar la condición humana, la identidad terrestre. Morin enfatiza la importancia de enseñar la condición humana, reconociendo la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra especie. La educación debe fomentar la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. 6. Enseñar la identidad terrestre, la condición humana. Morin subraya la necesidad de enseñar la identidad terrestre, entendiendo que la Tierra es un sistema complejo e interconectado. La educación debe fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad global, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos del cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad. 7. Enseñar la condición humana, la identidad terrestre. Morin enfatiza la importancia de enseñar la condición humana, reconociendo la fragilidad y la vulnerabilidad de nuestra especie. La educación debe fomentar la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. La educación del futuro, un llamado a la reflexión. Morin nos invita a repensar la educación, no como un proceso de transmisión de conocimientos, sino como un proceso de formación integral que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. Su propuesta se basa en la idea de que la educación debe ser transformadora y reflexiva, capaz de generar un cambio positivo en la sociedad. Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro no es solo un libro, es un llamado a la acción. Es un llamado a repensar la educación como un instrumento fundamental para construir un futuro más justo, sostenible y humano. ¿Puedes proporcionar más información sobre los 7 saberes que Morin considera necesarios para la educación del futuro? Edgar Morin, en su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, propone un cambio radical en la forma en que se concibe la educación. Su objetivo no es simplemente enumerar materias, sino identificar los conocimientos esenciales para afrontar la complejidad del mundo actual y construir un futuro más sostenible y humano. Estos 7 saberes son: 1. La naturaleza de la naturaleza humana. Morin nos invita a comprender al ser humano en su complejidad, reconociendo su dimensión biológica, social, cultural e histórica. La educación debe enseñar a los estudiantes a reconocerse como seres capaces de creatividad, autorreflexión, y a superar la visión fragmentada que reduce al individuo a un conjunto de partes separadas. 2. La condición terrestre. Morin enfatiza la importancia de entender la Tierra como un sistema complejo e interconectado, donde todos los seres humanos comparten un destino común. La educación debe fomentar la conciencia ecológica, la responsabilidad global y la capacidad de afrontar los desafíos ambientales,
como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 3. La condición humana. Morin destaca la fragilidad y la vulnerabilidad de la especie humana. La educación debe promover la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. 4. La identidad terrestre. Morin nos recuerda que la Tierra es un sistema complejo e interconectado, donde todos los seres humanos comparten un destino común. La educación debe fomentar la conciencia ambiental, la responsabilidad global y la capacidad de afrontar los desafíos ambientales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 5. La identidad humana. Morin nos recuerda que la especie humana es una sola, con una historia y un destino común. La educación debe promover la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. 6. La identidad terrestre. Morin nos recuerda que la Tierra es un sistema complejo e interconectado, donde todos los seres humanos comparten un destino común. La educación debe fomentar la conciencia ambiental, la responsabilidad global y la capacidad de afrontar los desafíos ambientales, como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. 7. La identidad humana. Morin nos recuerda que la especie humana es una sola, con una historia y un destino común. La educación debe promover la empatía, la solidaridad y la cooperación, preparando a los estudiantes para construir un futuro más justo y sostenible. Morin, en su obra, nos invita a repensar la educación como un proceso de formación integral que prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. La educación debe ser transformadora y reflexiva, capaz de generar un cambio positivo en la sociedad. En resumen, los 7 saberes de Morin son un llamado a la acción para construir una educación que fomente la comprensión de la complejidad del mundo, la responsabilidad global, la empatía y la cooperación. La educación del futuro debe preparar a los estudiantes para construir un mundo más justo, sostenible y humano. ¿Hay algún otro autor o pensador que haya abordado la educación del futuro de manera similar a Edgar Morin? Sí, hay varios autores y pensadores que han abordado la educación del futuro de manera similar a Edgar Morin, aunque con enfoques y énfasis distintos. Algunos de ellos son Paulo Freire, este educador brasileño, conocido por su pedagogía crítica, abogó por una educación liberadora que empodera a los estudiantes para que sean agentes de cambio social. Freire creía que la educación debía ser un proceso de diálogo y reflexión crítica sobre la realidad, y que el conocimiento debía ser construido de forma colectiva. Su obra Pedagogía del oprimido es un referente fundamental en la educación transformadora. Ivan Illich, este filósofo y educador austríaco, conocido por su crítica al sistema educativo tradicional, propuso una desescolarización de la sociedad. Illich argumentaba que la escuela, como institución, limita la libertad de aprendizaje y crea una dependencia del sistema. En su obra La sociedad desescolarizada, Illich propone alternativas para una educación más libre y autónoma. John Dewey, este filósofo y educador estadounidense, considerado uno de los padres del pragmatismo, abogó por una educación experiencial que prepara a los estudiantes para la vida real. Dewey creía que el aprendizaje debía ser activo y participativo, y que la escuela debía ser un espacio de experimentación y descubrimiento. Su obra La escuela y la sociedad es un referente fundamental en la educación progresista. Ken Robinson, este educador y escritor británico, conocido por su trabajo en la innovación educativa, aboga por una educación que fomente la creatividad, la innovación y el pensamiento crítico. Robinson critica el sistema educativo tradicional por su enfoque en la memorización y la estandarización, y propone una educación que inspire y empodere a los estudiantes. Neil Postman, este filósofo y escritor estadounidense, conocido por su crítica a la cultura de la información, abogó por una educación que fomente la comprensión crítica de los medios de comunicación. Postman argumentaba que la educación debe enseñar a los estudiantes a analizar y evaluar la información que reciben, y a ser ciudadanos críticos en una sociedad mediática. Su obra Amusing Ourselves to Death es un referente fundamental en la educación mediática. Estos autores, al igual que Edgar Morin, comparten la visión de que la educación del futuro debe ser transformadora, crítica y relevante para los desafíos del mundo actual. Todos ellos abogan por una educación que empodere a los estudiantes para que sean ciudadanos activos, críticos y responsables, capaces de construir un futuro más justo y sostenible. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.